Salud por el primer podcast de CPI. Salud. Para la gente que no sepa, CPI sería entonces... Curioso, pero inútil. Bueno, la idea de este es empezar a hablar de entre nosotros, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, de lo que nos apasiona, lo que nos mueve. Y en últimas eso está atravesado por cine, Literatura. cómics, música Sí, cultura pop en general. y mucho humor negro. Total. Pero cultura pop muy nerdish. Todo hay que decirlo. Aunque los nerds ya es lo pop, realmente. Sí, claro. Para la prueba está The Big Bang Theory. Exactamente, que aunque siempre me ha parecido bastante insultante de Big Bang Theory, pues, pero eso podría ser un tema de otro podcast, pues, Sí. pero digamos como que en general lo nerdo es lo que en este momento tiene más preponderancia, porque de alguna manera pues como que la iconografía nerda de los 80s y 90s es la que en este momento más se mueve y más mueve el mercado de la melancolía. Total. Pero no estamos... No, estamos explicando de qué va CPI. nos vamos bifurcando, como diría Borges, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan. Sí. Miren muchachos, el tema es este. Alex siempre me había dicho que deberíamos grabar nuestras conversaciones. Y eso es lo que estamos haciendo con este podcast. Eso suena demasiado every bait you take, pero sí. Sí. Eh, Entonces, nada, hablaremos de eso, de cultura pop, muy geeky, muy freaky a veces. También probablemente dentro de la cultura pop van a haber unos temas muy bizarros. Porque también eso es lo otro de lo geek y lo freak, ¿no? Como que hay cosas que... o sea, hay un punto en el que tú asumes la cultura pop y vas a decir los vampiros y el vampirismo, pues per se, es cultura pop. Sí. Pero otra cosa es que tú hables de qué sé yo, el cine de vampiros de los años 30, underground, grabado pues como con básicamente latas de cualquier cosa y reutilizando películas, ¿cierto? Que ha visto pues perfectamente 3 personas en el mundo, que realmente pues también probablemente lleguemos allá en algunos aspectos, ¿cierto? Total. Bueno, y hemos estado mencionando el tema de vampiros porque ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Gracias a la película Nosferatu de Robert Eggers que vimos hace unos días y que aprovechando que está fresquita, pues nos pareció como un buen inicio para empezar a hablar de este tema que nos convoca. Y que voy a lanzar la primera opinión que para que, ¿cómo es que dicen ahora? ¿Lo funen a uno? ¿Cómo es? Sí. Eso, bueno, porque también es lo otro, ¿no? Ya, a pesar de los geeks y de los ñoños, ya se me notan los 45 años realmente. Entonces, hay cosas que hay cosas del lenguaje que pues todavía en el lenguaje de redes sociales todavía estoy aprendiendo. A mí me gustó la película de Robert. Porque confianzudo toda la vida. Sí. A mí me gustó la película de Robert. Sin embargo, no me mató. Me parece que es probablemente en la escala de las 3, la tercera. De las 3 películas. De las 3 adaptaciones grandes de Nosferatu. Si teniendo en cuenta que Nosferatu igual ha tenido más adaptaciones, ¿no? O sea, Nosferatu creo que tiene como 7. Pero, o sea, de las 3 grandes, comerciales, célebres. Pues y célebres. Sí. Creo que es es más, no me he visto la anterior, que salió solo para plataformas, que fue del 2023. Esa no la he visto yo tampoco. Esa tendríamos que verla, que también es reinterpretación. Pero esta creo que cae dentro del tema de que es para mí la menor de las 3 adaptaciones. A mí sí, con todo el respeto que me merece y la admiración que me merece Herzog, a mí esta me alcanza... ¿Te alcanza a superar la de Herzog? Me alcanza a superar la de Herzog, pero no la de Murnau. No, bueno,
Pero nos estamos adelantando, pues frente a nuestro orden. Sí. Pero bueno, igual no importa adelantarnos frente al orden. El tema es este, o sea, tenemos, bueno, la primera cosa así del CPI, bueno, que igual esto no es que sea una cosa de conocimiento hermético, pero todo el mundo sabe, o en general casi todo el mundo sabe, que Murnau lo que hizo fue un plagio. Sí, así. Sí. Descarado, ¿sí o no? Es decir, Drácula sale en el 72. No, en el 97. No. Sí. Ok, eso lo tenemos que resolver ahorita pues con el No, celular. pero tengo el dato fresco, es del 97. Porque, es que ¿sabes por qué tengo el tema? Los derechos de Drácula entran a dominio público en el 72. Ok. Entonces tendría que ser en 1872. La publicación de la novela. No, porque en muchas de las legislaturas son 80 años. Ok, bueno, digamos como que estamos en eso. El tema es, sale la novela. Sí. La novela, Murnau dice, yo no voy a pagar. No, mentira, no es Murnau, realmente es otro, el productor. ¿Cierto? Que se me escapa en este momento el nombre. Sí, no, él dice, yo no voy a pagar los derechos de esta joda, pero me encanta el vampirismo. ¿Sí? Ya obviamente ya habían unos temas, antes ya se había adaptado temas vampíricos, digamos como que en el cine de alguna manera pues como, bueno, está el corto este del vampiro, que digamos es precursor digamos del tema del cine, pues del cine en general, que realmente es un tema pues como casi muy similar a los primeros temas de las creaciones en los años 20, ¿cierto? Ahora bien, es un plagio descarado, ¿sí? Sí. Pero tiene mucho del espíritu de la novela original, a pesar de los cambios que se hacen, pues como grandes, digamos, como frente a la novela de Bram Stoker. Pero digamos que los cambios que tiene Nosferatu con respecto a la novela es pues, los nombres. Por un lado los nombres, sí. Sí, y el final. Es como lo que yo siento que es sí, más distinto. Pero también hay unos temas de iconografía. A ver, digamos, bueno, claro. Y inclusive el tema de poderes vampíricos. El que realmente, o sea, el que puso el tema de que el sol mata a los vampiros fue Murnau. Porque inclusive Murnau fue el que cambió el final. Sí. Sí, porque él reescribió los últimos como 20 minutos, 15 minutos de la obra. Teniendo en cuenta que ni siquiera nosotros hemos visto la obra original de Murnau. Claro, nosotros, la versión que tenemos es lo que se ha logrado rescatar de varias versiones. Sí, y de diferentes latas que se conservaron. Exacto, y la versión más completa no tiene 10 años por ahí. La versión más completa de Nosferatu. Sí, y que realmente, bueno, la película que todos hemos visto de Nosferatu tiene hora y media, hora y 37 minutos, algo así. Por ahí. Y el original que todo el mundo dice de Murnau era de 2 horas 10. O sea, realmente el material que se perdió es bastante grande. Sí. Pero es claro que, bueno, él hace el plagio. La viuda de Bram Stoker dice como, ¿ah, sí? No, señores. Esa es la historia de mi difunto marido. Ajá. Y la orden judicial dice, hay que destruir todas las latas. Ajá. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Que se logran salvar algunas. Porque ya las habían distribuido en todo el mundo. Claro. O sea, realmente eso es un tema de globalización. Es lo que marca un poco el cine. Sí, total. Yo creo que, de hecho, la versión más completa, que es la que tiene apenas como 10 años, fue porque encontraron unas latas, pero como en República Checa. Sí, fue una cosa, o sea, ya había, o sea, no, eso, creo que pocas llegaron a América, pero es que habían latas distribuidas en toda Europa. En toda Europa. Y las que quemaron, o sea, si bien quemaron muchas, y si bien la proyección en cine apenas estuvo como un par de meses, teniendo en cuenta que en realidad las proyecciones de cine ya en esa época eran de años incluso, pues que proyectaban una misma película porque eran básicamente poder aprovechar una cosa y no era que pues, se produjeran películas cada 2 días como sucede ahora. No, y porque
realmente todavía no existían las cadenas de distribución cinematográfica. Ni las salas de cine como las conocemos pues en este momento. Total. Entonces, bueno, la vida de Stoker logra pues como en parte el cometido de que eso se mantenga pues como de alguna forma hermético, ¿cierto? Pero sin embargo, la película ya se vuelve un icono a nivel de qué, de lo que es el expresionismo alemán. Sí. Sí, junto con Caligari, pues de alguna manera. Sí, total. Y sacando Fritz Lang, esto es tema para otro. A ver, es tema para otro, ¿cierto? Se necesita mucho más whisky que el que tenemos a la mano en este momento. Pero no, realmente sí, esos dos grandes películas del expresionismo serían estas dos. Uno podría decir que de Fritz Lang, tal vez M, el vampiro de Düsseldorf, uno podría decir que esa película sí tiene tintes expresionistas. Sí, pero digamos como que madurez cinematográfica y a nivel de la construcción narrativa es muy superior Nosferatu a cualquier otra cosa que se hubiera producido pues como en ese momento. Ajá. Sobre todo porque tiene el esfuerzo de el productor que estaba muy interesado en la historia, el par de escritores, más la modificación que le hace Murnau. Y que digamos estéticamente Murnau queda, o sea, con una limitante muy grande presupuestal y una limitante muy grande de recursos. Recordemos que es una película filmada en Alemania en 1921, o sea, 3 años después de que perdieron la Gran Guerra. Con una cámara. Ajá. Una sola cámara. Y no tenía casi negativos tampoco, o sea. Y con el estado de ánimo con el que quedaron los europeos después de la Gran Guerra, además, que yo creo que ese era precisamente el interés de... De Murnau, sí. Sí hay un asunto, digamos, como que la construcción visual de Nosferatu, del original, es por encima de la novela de Bram, es muy oscura. Porque confianzudo siempre. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera Bram lo que hace es... el señor Stoker. Ok, el señor Stoker lo que hace es construir una narrativa mucho más audaz de lo que estaba hasta el momento Sí. en la novela gótica, ¿cierto? Y obviamente pues con los antecedentes pues igual ya estaba pues el vampiro de Polidori pues y estaban también otras cosas. Y de alguna manera como esa forma epistolar de escritura también ya estaba en Frankenstein. Sí, también estaba en Frankenstein. Sin embargo, digamos como que la construcción de Drácula se acerca mucho más al teatro que a la novela y por eso fue tan sencillo de adaptar hacia el cine. Es casi, y alguna vez lo discutimos en alguna de esas noches de borrachera, y es casi como que Bram se inventó el guión de cine. ¿Sí? Sí, esa es una tesis de Alex. Porque en última se convierte en un asunto de que la narración está construida a partir de las acciones de los personajes y no necesariamente como la introspección que era lo que existía en la novela pues hasta ese momento. ¿Sí? Que digamos en el Frankenstein de Mary Shelley, que merece otro podcast también, pues ya hay que ir anotando todas las ideas que nos van ocurriendo. En el Frankenstein de Mary Shelley había muchísima reflexión interna, ¿cierto? Y sobre todo el monstruo, ¿sí? Sí. Sí. Y pues obviamente de Víctor, o del Doctor Frankenstein, perdón. Y del capitán del barco. Y el capitán del barco. Pero aquí habían muchos personajes y todos los personajes intervenían y todos los personajes actuaban y las acciones de cada personaje influían en los demás. Entonces digamos como que era muy asunto que estaba muy cerca al teatro, pero no tenía... Pero también era muy POV. O sea, también era muy el punto de vista de cada uno. Entonces juega mucho el guión de cine desde el tema de cada personaje. Esa es como mi tesis, pues, de alguna forma. Ajá. ¿Cierto? Ahora bien, la influencia de Murnau es innegable en el cine que sí, ¿cierto? No como Murnau per se y no como Nosferatu per se, sino como cómo usar el cine para contar historias más contundentes, para crear atmósferas más fuertes, pues por así decirlo. Si vamos a eso, inclusive hasta el mismo Tim Burton dijo que toda la ambientación de Batman está inspirada en el Nosferatu de Murnau y en el Caligari, pues. Total, sí. Y
No, dale, continúa. Bueno, el asunto es que para mí, cuando se recupera el tema en el 79, Sí, la versión de Herzog. Herzog recupera los elementos de Murnau y más que modernizarnos, lo le da, o sea, nunca muy literal, le da color, Sí, ¿sí? claro. Y color con unas intensidades muy grandes. O sea, él respeta el hecho de seguir grabando en locaciones, ¿cierto? Sí, Que sean completamente originales y no en platos, pues, que le hubiera salido, pues, como más económico, pues, de alguna manera, ¿cierto? sí. Seguir con una intensidad como si fuera el cine mudo en los personajes y en la actuación en lo histriónico, pues, de sus interpretaciones. Y respetar, digamos, como las iconografías del tema vampírico, ¿sí? Entonces, digamos, como que tanto en... A ver, aquí viene un asunto. O sea, ¿cuál es una de las diferencias más grandes que yo también veo dentro de la novela de Bram y el tema de lo que hizo Murnau? Para Stoker, el, el vampiro es seductor, Ujú. es hipnótico. No llega a un nivel de la aristocracia como lo pone después La versión de Todd Browning. sí, no llega hasta allá. Ujú. Ni tampoco digamos como que es no es el Bela Lugosi que tenemos muchos en la cabeza, no. Ajá. Pero sí hay un asunto de la seducción, ¿cierto? Porque siempre el vampirismo es un tema muy sexual, ¿cierto? En cambio, Murnau y también Herzog asumen una posición en la que el vampiro sigue siendo un tema sexual, sigue siendo un asunto de, pues no es un tema sensual, es un tema sexual realmente, pues un tema de deseo y es un tema de la, de la tentación, por así decirlo. Pero en ellos el vampiro es un monstruo. O sea, en la novela de Stoker, a pesar de muchas de las situaciones que plantea Stoker, el vampiro no es un monstruo, No es un es un monstruo. ser seductor. Ajá. Hay una sensualidad y una sexualidad muy explícitas en el relato. Mientras que la construcción del vampiro como monstruo es más de Murnau y es más y se ve muchísimo en la interpretación que hace Klaus Kinski. Sí, no, porque si hay algo que tiene la versión del 79, o sea, si hay algo que rescatar de esa versión, es la interpretación de Klaus Kinski. O sea, qué miedo ese Nosferatu. O sea, ahí sí, yo creo que de los tres sí es el más Sí, aterrador. sí, sí. De los tres es el más aterrador. Inclusive con la limitante pues del maquillaje de la época y de que por sí la película es muy colorida. Inclusive cuando la volvimos a ver hace poco, los dos decíamos lo mismo. No recordábamos que fuera tan colorida. Ajá. Pero creo que porque en últimas la ambientación es tan opresiva que cuando la vimos la primera vez, la recordábamos, genera más oscuridad de lo que realmente tiene la película. ¿Cierto? Sí. O puede ser como que la sensación de la película se apoderó de la iconografía. Ajá, Estuvo exactamente. por encima. Y en eso tiene mucho la interpretación de Klaus. O sea, Kinski hace un tema. O sea, él es Nosferatu. Hmm. ¿Sí? Tanto que, digamos, como que la interpretación medio cómica que luego se jugó con el papel de William Defoe. Sí. Hablando de que el conde realmente era un vampiro, Que Max ¿cierto? Schreck era un vampiro, Sí, sí. ajá. Que me encanta además esa película, pues porque Sí, o sea, sí, sí. está entre la comedia, el drama y el terror, que es una cosa muy bella, pues, ¿cierto? Ajá. Klaus Que, Kinski fue el que realmente más inspiró, pues, eso, sí. ¿cierto? Que quiero hacer ahí como un comentario. ¿Cómo se va a llamar ese actor Max Schreck? O sea, es que se llama Max Schreck. O sea, es como llamarse Máximo Monstruo. O sea, ¿cómo no vas a sacar la teoría de que era un vampiro si el actor se hacía llamar a sí mismo Máximo Bueno, Monstruo? y es que adicional, es que también, bueno, y hay temas de anecdóticos frente a eso, y es decir, él siempre estuvo en maquillaje. O sea, no había forma en la que él tuviera descansos entre tomas. Él siempre estaba en maquillaje.
nunca estaba al sol, porque el maquillaje le daba muchísimo calor, muchas de las prótesis que tenía con lo de las orejas, con lo de el tema de las manos y eso. Entonces, siempre estaba a la sombra. Entonces, si tú estás en 1922 y ves a un tipo que está interpretando a un vampiro y que tiene esos comportamientos, ¿qué vas a decir? Este hijo de puta es un vampiro. Bueno, para los que no saben de qué estamos hablando de una adaptación que es más o menos del 99. Eso es, sí, como 99, 98, algo así. Sí, que es una película que se llama La sombra del vampiro y en la que Murnau está interpretado por John Malkovich. Ajá. Y Max Schreck slash Nosferatu está interpretado por Willem Dafoe. Por Willem Dafoe, que para mí fue muy charro porque cuando anunciaron el cast que no lo anunciaron totalmente pues, pero dijeron que Willem Dafoe iba a estar en la nueva adaptación, yo dije como, ve, va a repetir papel, y no, pero ya llegaremos a ese punto. Que básicamente es al punto que quiero llegar. El tema es, siento que la adaptación de Eggers es muy buena adaptación, sí, del relato per se, de la construcción del Nosferatu. Dale. Sí. Pero siento que, por un lado, le faltan elementos vampíricos. Ok. O sea, siento que el Conde Orlok no es un vampiro. Acá. Sí. O sea, siento que, o sea, sí es un monstruo. Ajá. Sí, es un monstruo, sí, claro. Pero no es un vampiro. Ok. Interesante. Interesante. Sí. Y entonces ahí es el pedazo en el que digo que me hace un poquito de falta. Sin que sea una mala película. Ahí sí hago pues como la clave. Sí, claro. Aunque bueno, bueno y malo es una... Sí, no. Es un eufemismo. Sí, es... No, son unas valoraciones que tienen que ver con los gustos y no con el criterio. Y... No, la película está muy bien hecha. Me parece que rescata algunos elementos más que de Nosferatu de Drácula. O sea, vuelve a traer a Nosferatu ciertas cosas de Drácula que estaban olvidadas. Un poco ¿Cómo qué? Pues sobre todo, por ejemplo, con el Van Helsing, por ejemplo. Ah, ok, sí. El Van Helsing es mucho más intenso. Sí. Y es mucho más similar a la novela, pues, realmente. Sí. Entonces, hace una versión intermedia, algo a medio camino entre la película de Murnau y la película, y el libro original del señor Stoker, y es estéticamente muy bella, porque la película es estéticamente espectacular. Es increíble. Si algo hace Eggers es saber un tema, o sea, la estética de Eggers es una cosa increíble. Y que es muy juicioso con el tema de los contextos históricos, que eso también es muy bacano. Bueno, ahí sí son los temas ñoños que nos encantan, ¿cierto? Digamos, como la cosa tan simple como el lenguaje que habla Orlok. Ajá. ¿Cierto? Que es una lengua muerta. Nunca mejor trabajado, o sea, porque un vampiro tiene que hablar una lengua muerta. Pero por supuesto. Sí. Un brindis por eso. Total. Entonces, sí, claro. Pero siento que se queda muy a medio camino con lo vampírico. Y hay una cosa, y es que mi sensación con la adaptación de Eggers es que Nosferatu sale muy poco. También. Es muy ausente, es más una historia sobre los demás, es más sobre la historia de el personaje al que llamaremos Mina, por el equivalente a la novela. Es Mina, o sea, igual el plagio ya nos importa un pepino, o sea, sí, realmente el asunto es ese, es Mina. Es Mina, ella es la gran protagonista de la película, el Jonathan también, ¿cierto? O sea, es muy una película de lo que les está pasando a ellos, pero Orlok sí es muy ausente en la película. Claro, que es el tema se acerca mucho más a Drácula en los personajes y menos en el vampiro. Aunque yo sí siento que este Orlok sí está mucho más inspirado en Drácula. En Drácula. Sí. Porque es un vampiro bigotón.
con un bigote eslavo. Esta parte no la vamos a editar, obviamente. Por supuesto, no. Claro, sí, pues, o sea, sí, lo que hablábamos ahorita, hay construcciones que hace Eggers en relación, digamos, como, bueno, es lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo él con The Witch? ¿Cierto? O sea, hizo muy bien todo el tema, no solamente a nivel de lo que llamaríamos producción, sino realmente dirección de arte, ¿cierto? Correcto. Y creo que Eggers, en ese sentido, digamos, en El Lobo del Norte también es igual. O sea, la representación que él hizo, pues, del tema vikingo y el tema, pues, como nórdico. Sí. Que, por cierto, si no se han dado cuenta que Northman es Hamlet, pues... Bienvenidos al siglo XIV, sería como... No sé... ¿16? Pues 16 es la versión de Shakespeare. Pero yo creo que esa historia es más o menos del siglo XI, por ahí. Sí, no era como... Ok, está bien. Está bien. No va a discutir de literatura contigo, pues, porque no terminamos esta noche y hay muy poco alcohol. El tema es... Sí, claro, Eggers hace unos valores de producción que son muy ñoños. O sea, básicamente él es de... Probablemente él haga maquetas de Warhammer, ¿sí? O sea, la forma en la que él pinta cada personaje, en la que construye cada cosa, en la que básicamente la casa debería tener la escalera de esta manera porque en esa época solo existían esas escaleras. Claro. Ese es el tipo de cosas que hace Eggers. Es muy comprometido, muy comprometido. Con su historia, con sus personajes y con lo que quiere mostrar. Y con el contexto histórico en el que ocurren sus historias. Pero me sigue faltando el elemento vampírico. Ajá. Sí. O sea, él es un monstruo, completamente un monstruo, pero no es del todo un vampiro. Bueno, entonces... Creo que es el momento de soltar las películas y hablar de los vampiros. Claro, de los vampiros. A ver, el tema vampírico es de esos temas universales, ¿sí o no? Sí. O sea, en prácticamente todas las culturas del mundo existen los vampiros. Correcto. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, el vampiro que conocemos, o sea, lo que sería el Nosferatu, el Strigoi, el no muerto, es un tema básicamente de Europa. De Europa del Este, sí. Y específicamente de Europa del Este. ¿Sí? Sí. Entonces, de ahí está, digamos, como la iconografía que nos envuelve a todos, pero vampiros hay en todas partes del mundo. En todo el mundo, sí. Es sobre todo magiar, porque de hecho, si lo pensamos, es muy curioso, porque los magiares eran realmente de Asia, pero pues cuando se asientan en Hungría, traen el mito del vampiro a Europa y lo difuminan. Pero aquí, en Europa, bueno, aquí, perdón, esto no es Europa, ¿cierto? Cuando llega al tema de Europa y cuando lo construyen el mito, queda con unos temas, digamos, como aferrados a la cultura europea, en el que mezclan varias cosas. La primera, el tema seductor del vampiro. Sí. ¿Cierto? Sí. La segunda, el tema de lo que hablaremos de las enfermedades que en ese momento estaban cruzando por Europa. Que hablaremos de la rabia y la porfiria. Correcto, sí. Entonces ahí están muchos temas de la construcción como de eso. Y está atravesado por un par de personajes históricos con los que Bram construye realmente su iconografía de Drácula. Que son Bram Tepes y Herzberg Báthory. Ah, sí. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si bien hay historias de vampiros antes de Drácula, sí. Drácula es el que construye realmente la iconografía que conocemos en este momento como vampiro. Sí, eso y la versión de Todd Browning de Drácula. Sí, claro, porque entonces está el tema de Bram escribe la novela. La novela obviamente divide un montón de críticos en Europa, pues porque básicamente para mucha gente es basura la novela, pero para la audiencia era la cosa más fenomenal del mundo. Total. O sea, es decir, Drácula ha sido una de las cosas que se vendió como pan caliente en la Europa de su momento. ¿Sí? Y eso fue lo que guió también a que muchas personas en otros medios se interesaran por ello. O sea, es decir, Drácula es probablemente una de las obras que más se ha adaptado en todo. O sea, en el teatro, en musicales, en el cine y todo eso. Porque es fascinante lo que hizo realmente Bram con él como personaje. No necesariamente la historia, porque
la historia de Drácula hay muy pocas realmente adaptaciones fieles. Probablemente la adaptación más fiel fue lo que hizo Coppola. Coppola es el que más se le acerca a pesar de su gran pecado que mencionaremos más tarde. Es que, ¿zoofilia No, no, realmente es el tema de volverlo tan romántico. Porque es que una cosa es que el vampiro sea encantador y sea sexual. sensual y sexual. Sí, y otra cosa es que que esté enamorado, pues. Claro. Y todo el asunto, pues, de la princesa. Es diferente. Y del río de la princesa y todo eso. Y la mejor frase para encantar a alguien. He cruzado océanos de tiempo para estar contigo. Sí, total. Pero bueno, listo. Entonces el asunto es este. O sea, el vampiro lo construye Bram a partir de un montón de mitos, ¿cierto? Sí. Y claro, los mitos están con el tema de una combinación de los Strigoi. Y de un personaje histórico, además. Sí, de dos personajes históricos. Con el tema de los Strigoi, con el tema de los Nosferatu, porque realmente lo de Nosferatu sí existe, digamos, como que la construcción del tema del no muerto, ¿cierto? Y un montón de temas convulsos, pues, como en su momento a nivel de salud pública, pues, realmente sí vamos a ser, pues, como honestos, ¿cierto? Ahora, el vampiro, entonces, para nosotros siempre ha existido como es el asunto de alguien que te chupa la vida, sí, ¿cierto? Sí. Y esta vida puede estar representada con la sangre, que generalmente pues está así, o puede estar representado con otras formas, ¿cierto? O sea, hay digamos como que en la literatura y en el cine hay diferentes tipos pues como de vampiros como en ese sentido. Y necesariamente el asunto es, el vampiro necesita eso para vivir porque es inmortal a partir de eso. Sí. O sea, consume vida. Es un parásito. Exactamente, es completamente un parásito, es un tema de una sanguijuela. Y ahí hay un tema, digamos como que lo que hablaba, que lo toma mucho, o sea, lo saca Bram Stoker en su momento en la novela, lo retoma muchísimo Coppola en su película. El tema de la sangre es la vida de la carne, que ese es un verso del Levítico, de la Biblia cristiana, ¿cierto? Y que por eso es un insulto a Dios el tema del derramamiento de sangre, las transfusiones de sangre para, digamos, el tema de los testigos de Jehová y los mormones y todo esto, porque la sangre es la vida de la carne, o sea, dentro de la sangre está tu alma, está tu esencia, está la vida, cosas, ¿cierto? Está entonces, la vida, la iconografía de que el vampiro te consume es eso, el vampiro te consume, sí. Eso como iconografía. Lo demás, digamos, hay temas que cambian un montón, es decir, los colmillos o no colmillos, que caminen o no caminen a la luz del sol. Sí. Que por ejemplo en la novela original de Bram Stoker, él camina bajo el sol. Tiene sus poderes reducidos. Exacto. Pero es un caminante diurno. Y eso lo retoma muy bien Coppola en la versión. El tema de que se pueda transformar o no transformar. Ajá. Que en la tradición el vampiro se asocia más con el vampiro que el murciélago realmente. Ajá. Y el tema de por qué asociamos a los murciélagos con los vampiros es al revés. Porque la conciencia del mito del vampiro es más vieja que el murciélago americano que chupa sangre. O sea, los murciélagos del antiguo continente no chupan sangre. No, son herbívoros. Sí, o insectívoros, pero no beben sangre. Y los murciélagos que sí beben sangre son los americanos. Ajá. Entonces no es que el vampiro... Y no es un comentario político. No. No es que el vampiro... Debería, pero... Podría hacerlo, pero no. Pero entonces es como que la gente asocia el murciélago con el vampiro, pero es al revés. O sea, al murciélago americano le pusieron murciélago vampiro porque chupaba sangre, como los vampiros. Sí. Entonces, digamos como que lo que sí se mantiene también en la iconografía es lo seductor de los vampiros. Sí. Y bueno, pues a ver, si tú estás en un cine y ves a Christopher Lee como Drácula, pues obviamente vas a ser seducido por Christopher Lee. O a Frank Langella en sus años mozos. Ajá, o vas a ver a Bela Lugosi, vas a ser seducido por Bela Lugosi. Sí, pues básicamente era Carlos Gardel. Exactamente. Y bueno, si vamos a ser honestos, el tema es, a pesar... Con acento húngaro. A pesar
de ser un monstruo y de ser un chupador de vida, Drácula fue el que realmente permitió que la Hammer pudiera salir de la bancarrota y construyó, digamos, se construyó como la piedra angular del mito de los monstruos. Ajá. Es decir, a Drácula también le vemos al Hombre Lobo, Sí. a Frankenstein, a Sí. el monstruo de la laguna, a el Hombre Invisible, a la momia. Y al zombi blanco. Ajá. O sea, básicamente toda la construcción de la mitología del universo oscuro de la Hammer está dada porque pudieron sacar una muy buena adaptación de Drácula con Bela Lugosi en el que el público quedó completamente encantado. Sí. ¿Cierto? Y a partir de ahí surgen toda la iconografía de los vampiros. Y hay Sí. miles de películas de vampiros. Sería imposible abarcarlas, realmente. Sí. Sí, sí, total, total. No, hablaremos de algunas, digamos, muy meritorias que merecen el comentario. Y bueno, que ahí va el asunto. O sea, nosotros hablamos de que en su momento, o sea, teníamos que hablar de Francis, ya, obviamente ya tocamos el tema de Francis Ford A Coppola, ver. sí. Yo voy a decir algo. Yo tengo situaciones encontradas. Con la adaptación de Francis. Sí, ¿Por pero qué? es muy extraño, o sea, porque es que me parece que la adaptación de Francis Ford Coppola, a pesar de que es tal vez la mejor adaptación De la novela. de la novela, No necesariamente del mito. No, ni del mito no, necesariamente del de la vampiro, novela. De la novela. me parece irrespetuosa con ciertos aspectos del libro y sin embargo me gusta más la película que el libro. Ok, en este momento quiero darte un golpe. Voy a aprovechar que se va a servir. Sobre todo porque necesito un whisky, pues, pero Dale, dale, espere, dale, o sea, dale. vaya construyendo ese tema, pues. Listo. No lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Francis Ford Coppola podrá ser muy director de cine de autor y todo lo que tú quieras, Esto suena tan ofensivo. pero él sabe que está... No, para nada. De hecho, soy un gran admirador de su carrera y no pasa un año sin que me vea de nuevo El Padrino, porque es una película que hay que visitar a menudo. En el mundo Mauricio Franco es necesario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre tengo que visitar el Blade Runner. También, esa la visitamos a menudo. Ese podría ser un tema. Películas que visitamos a menudo. Sí, se podría Sí. ser un tema. Bueno, por favor. Entonces, de todas maneras, Francis Ford Coppola, como gran cineasta que es, sabe que está haciendo entretenimiento. Sí. Y Pero en la perspectiva del entretenimiento, caricaturiza ciertos personajes y ciertas situaciones de una manera que no me gusta. ¿como Lucy? No, inclusive Lucy es lo de menos. De hecho, oh, qué rico Lucy. Pero Esto es para mayores de 18. sí. Pero me parece que ridiculizan mucho al Dr. Seward y me parece que ridiculizan mucho a Van Helsing. Y, Bueno, pero me raya. la ridiculización de Van Helsing no es por él. Es por Hopkins. Por Hopkins, puede ser. Sí, es por Hopkins. Sí, pero el otro era el Claro, no, director y igual, le podía él haber lo permite. dicho. Él lo permite. Él lo permitió. Pero fue Hopkins. Ok, realmente. está bien. Vale. Hopkins fue el histriónico en ese momento. Sí. Ahora, aquí... Pero con aquí Seward también me parece sí, muy no, sí, irresponsable. sí, ahí te doy el... Bueno, y hay una Ahora cosa... bien, Pero espere que usted... prefiero el Renfield De Coppola. de Coppola que el de Herzog. Sí, toda la vida, claro. Que ese hijo de puta sí lo odio con Sí, el alma. no, es horrible, es horrible. No, el Renfield muy bien. Además, pues es Tom Waits. Ajá. Pero yo tengo una tesis sobre Drácula. Como libro. Quisiera leerla. Como libro. Es muy interesante porque Drácula es el enfrentamiento entre el mundo moderno y el mundo antiguo. Ok. Entonces, es muy, porque de hecho, si lees Drácula, y eso sí se nota en la película,
es una oda a la modernidad. Ajá. En la novela hablan de la bicicleta, hablan, y en la película sale pues El cinematógrafo, el realmente. cinematógrafo, el magnetófono, Sí. no, el magnetófono no, pero pues sí, O sea, la música como tal, construida así, no en vivo. sí, y que de hecho Subar tiene, El GABA. él graba Ajá. su diario, la máquina de escribir, o sea, todo es una Ajá. oda a la modernidad. Y llega este personaje, Es más, la di- locomotora per se. la locomotora, exacto. Llega este personaje de justo directo del oscurantismo y esta gente no sabe qué hacer con él. No, pues él se limpia el culo con ellos, realmente. Sí, están embalados porque básicamente es como no sabemos qué está pasando, no entendemos nada. Y ahí es donde aparece el personaje de Van Helsing, que es tan interesante. Nunca lo dicen, pero es de apellido Van Helsing, ¿cierto? Entonces es un señor de Europa del centro, de Europa central, que tiene un pie en la modernidad y tiene un pie en el mundo clásico, en el mundo pues del medioevo. Y por eso él es el único que da con la resolución del tema. Ajá. Entonces es muy bacano porque es eso, o sea, uno siempre ha pensado en Drácula como el romance gótico, pero es una oda a la modernidad Sí. realmente. Y sin embargo, permite darle todo ese poder a la antigüedad, que si uno lo piensa, Pero es que lo tiene. claro, claro, Y si no, volvámonos políticos. ¿Qué está pasando en este momento? exacto, exacto, O sea, uno diría, la modernidad es la que debería tener más el poder y debería tener, digamos, como que más consecuencias frente al tema de todo lo que nos ha pasado históricamente, debería tener más peso. Pero no. Entonces, realmente la metáfora de Bram todavía aplica. sí, claro, O sea, la modernidad no sabe qué hacer con un monstruo que viene de la antigüedad. total, Sí. así es, eso es. Bueno, frente al tema del libro, bueno, teniendo en cuenta que aquí viene la anécdota así personal. Me voy a abrir con ustedes. Eh, eh, Drácula fue la primera novela que yo leí de niño. Tenía como 11 años, creo, una cosa así. Ah, ya veo por qué te estabas poniendo tan personal. Claro, claro. Y además que, bueno, y no solo eso, la leí cuando fui, o sea, la leí en la biblioteca pública de Bucaramanga. Em, y, Porque fue, Alex es bumangués. y fue el primer libro que compré. Oh, qué bien. Que, o sea, ahorré de mis mesadas, digamos, ¿cierto? Y compré ese libro original en una colección que venían creo que era en El Espectador, pues como así, de esas cosas que... Y todavía lo tengo, está pegado con cinta más no Sí. poder porque una cosa que está Es uno deshaciendo, pues. como de lomo rojo. Sí, sí. No, no, perdón, ese es de lomo azul y con las pastas blancas y una cosa que está pegado, pues Ok. horrible. Y la carátula está una película, está el Drácula de este man, el mexicano. El de Fernando Méndez. El Creo que de. sí, creo que es la de Fernando Méndez. Em, y luego, pues ya sí, hace un par de años, una exnovia me regaló una versión más decente del Drácula, que es la Ajá. que está por ahí en la biblioteca. Bueno, o sea, los dos libros están, pero esa es la que se ve más, que es la de la tapa roja. Sí. Entonces, digamos como que el Drácula, y es una novela que me he leído varias veces, me la he leído por ahí unas 5 veces. Digamos como no es gratuito, pues como el asunto, pues como con Drácula y que me guste, pues como tanto. Pero sí entiendo que no es un tema, o sea, entiendo que la adaptación en ese sentido sí se toma su licencia frente al tema romántico, Sí. ¿cierto? Y que le estaba haciendo eso, o sea, Y que igual, caricaturiza personajes también, innecesariamente. necesariamente, claro. O sea, dentro de la construcción de la narrativa que le estaba haciendo, pues que pues, estaba haciendo Francis pues, en su momento, juega con eso, con cómo voy a construir una historia que tenga también ciertos momentos en los que me pueda funcionar como cine comercial. En últimas, es cine comercial. O Sí. sea, no estamos hablando de Total. cine experimental polaco No, no, no. de ver a una pared secarse. Exacto, no, no, no. Pero siguiendo con ese camino, lo que le falta al Nosferatu de Eggers sí está muy bien en la película de Francis Ford Coppola. O sea, ahí la construcción de Drácula es completa. Claro, me sobra el tema de la princesa muerta y todo eso, porque pues es un romanticismo que no viene el cuento,
La verdad es que Mauricio no es romántico. Entonces. No, yo sí soy romántico, pero eso no está en el original tampoco, pues. No, Drácula tiene sed. Y lo que pasa con Drácula es que ya nadie se le acerca en Transilvania porque todo el mundo sabe que es un monstruo. Entonces él simplemente necesita irse a un país donde no lo conozcan para poderse alimentar porque se va a morir de hambre, se va a morir de sed. Ese es el trasfondo real. No el que está persiguiendo el amor y que es que hay una reencarnación de la princesa en Inglaterra victoriana. No. No, y sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente es completa y absolutamente válido. Sí. Pero la construcción que hacen de Drácula, además, pues que Gary Oldman. Pero ¿tú sabías que ese papel no era para Gary Oldman? No. Cuénteme ese chisme. Cuéntanos, por favor, al público de CPI el chisme de para quién era el papel de Para Andy García. Andy García. Francis estaba trabajando con Andy García. Porque él estaba haciendo el padrino. Sí, claro. Y era para Andy García. Andy García rechazó el papel porque le parecía que era demasiado sexual. Ok. Ese papel luego se lo ofrecieron a Jeremy Irons. Habría sido un gran Drácula. Habría sido un gran Drácula. Pues sin embargo también lo rechazó. Pero creo que fue más por temas de agenda. Sí. Gary Oldman era un tipo relativamente desconocido Sí. en el circuito de Hollywood en ese momento. Lo que había hecho él además de Sid and Nancy. True Romance, creo que ya le había hecho en ese momento, ¿no? No, True Romance es después. Es después. Es muy poco después, pero es después. Yo creo que ya había grabado True Romance. Tal vez. Pero bueno, el tema es que Gary Oldman era un actor más conocido en el sector inglés, ¿cierto? Y eso fue una apuesta de Francis. Sí, además que pasa una cosa muy graciosa con esa película. Y es que todos los actores que interpretan ingleses son gringos. Y todos los actores que interpretan europeos no ingleses son ingleses. Sí. Es muy raro, pero... Ahora, sí. otra de esas cosas particulares de esa novela es que Keanu Reeves y Winona Ryder están casados. Literalmente casados. Ok. Porque cuando hicieron la escena de la boda, Francis se le dio por usar a un sacerdote ortodoxo real que los casó. Ok. Me encanta. Entonces, literalmente están casados en la iglesia ortodoxa. Me encanta. Me encanta. Y ahí, esa anécdota la contó alguna vez Keanu. Y dijo como que cada año, en la época del estreno de la película, le manda una postal a Winona diciéndole feliz aniversario a la esposa. Qué lindo, qué lindo. Está muy bien. Entonces, bueno, en última sí es una peli muy romántica. Sí, ¿Cierto? sí. Es una peli muy romántica. Tal vez sea la película más romántica de Francis Ford Coppola. Sí, no, claro. mentiras, Cotton Club también es muy romántico. No, pero pues, o sea, igual, o sea, el romance, el nivel de romance y de estructura narrativa de amor que construyen Drácula, eso no tiene parangón, pues, Sí, no, para para Francis. nada. Siendo igual una muy buena adaptación de la novela. ¿Cierto? Sí, Ahora bien, lo que pasa es que... porque, por ejemplo, cuando uno lee el libro, el Drácula que ve es el de la película de Francis Ford Coppola. Sí, completamente. Sí, que por eso me encanta que no haya quedado Andy García, porque Andy García sí me tiraba muy a Bela Lugosi. Sí, mucho. Sí, Y más con ese peinado en esa época. sí, no, total, era muy Bela Lugosi. Pero, claro, cuando uno lee la novela, el Drácula que uno ve es el Drácula de la película de Francis Ford Coppola. Sí. Y de alguna manera, volvemos a algo que ya habíamos dicho, el Nosferatu de Eggers es más parecido al de la novela en ese sentido. Sí. Es una presencia más amenazadora. Sí. Pero te digo, es más monstruoso, pero no es tan vampiro. Ese es el tema. Y que, miren, hay un tema y es, o sea, cuando en los 30 empieza todo el asunto, bueno, en los 30, 40 y 50, si vamos a eso, pues, se empieza la construcción de lo que es el cine de monstruos, ¿cierto? Sí. Hay una exploitation grande con respecto al tema de Drácula.
Pero todo tiene que ver con Drácula, ¿cierto? O sea, Drácula con Frankenstein, Drácula versus el hombre lobo, las hijas de Drácula, las esposas de Drácula, los hijos de Drácula, Sí. todo es con Drácula. Sí, sí. No existen los vampiros. No. Existe Drácula. Es Drácula, es cierto. Pero... Inclusive el vampiro de la película de Fernando Méndez es Drácula. Es Drácula. O sea, no lo llaman Drácula, no se llama Drácula. El nombre sí es como un anagrama de Drácula. Pero es Drácula. Pero toda la construcción. Es Drácula, total. Toda la construcción de lo que fue en los 30 hasta los 60 es Drácula. Después de eso, hay, digamos, como un cansancio un poco con respecto al tema de los monstruos clásicos y empiezan a surgir otras cosas, ¿cierto? Entonces, claro, ahí aparecen un interés por los vampiros. Sí. Y ya no es Drácula como personaje, sino el vampiro dentro de la cultura y cómo funcionan los vampiros. Sí. ¿Cierto? Y básicamente vampiros han aparecido en todas partes. Sí, total. Absolutamente todas partes. Y la fascinación es tal que si uno de los primeros productos que salió cuando se liberaron los derechos de Drácula fue un cómic de Marvel. Ok. Sobre Drácula, obviamente. Sí, claro. Pero la fascinación del vampirismo es tal que todo el mundo estaba de alguna forma esperando. Total. Bueno, llevamos cerca de 50 minutos hablando de este tema. Hablamos mierda, pues, y bueno. Sí, no, pero bien. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto redondo de esta parte, como para decir... Es que empezamos el podcast. Que tenemos un primer episodio de podcast. Ahora, lo que sí nos pide esto es hablar de las otras adaptaciones, que de alguna manera es a lo que nos íbamos a entrar, pero yo creo que ese puede ser tema... Para otro. Sí, pues igual, a ver. Yo creo que uno de los temas que queríamos tocar eventualmente era cuáles eran, digamos, como que los vampiros que podríamos recomendar, ¿sí o no? Claro. Sí. Entonces creo que ese sí podría ser un tema para otro, o sea, hablar de específicamente, ya no del Drácula, ya no del Nosferatu, sino del cine de vampiros. Del cine de vampiros. Y la construcción para mí, el ranking de películas de vampiros disfrutables, porque aquí sí ya no es un asunto de lo bueno o malo, ¿no? Porque si vamos a ser honestos, y aquí viene el momento en el que no sé, Mauricio, cómo vaya a reaccionar frente a esto. Ajá. Una de las mejores adaptaciones de Van Helsing es la del Conde Pátula. Ok. Bien, no lo voy a discutir. Porque es obsesivo, asesino y es un enemigo mortal. Sí. CPI, curioso pero inútil. El Conde Pátula es un rip-off, es un, ¿cómo es que se llama? Cuando algo sale de otra... Depende, es que hay un rip-off que es cuando lo copian, pero no lo... ¿Cierto? Sí. Hay un spin-off que es un spin-off. El Conde Pátula es un spin-off de una serie animada que hacían en Inglaterra que se llamaba Danger Mouse. Ok. Era muy divertida la serie. Y en uno de los capítulos de Danger Mouse, el villano era el Conde Pátula. Pero el anterior. Sí. Porque no era vegetariano. Exacto. Y entonces como que gustó tanto la idea del Conde Pátula que sacaron la serie del Conde Pátula. Okay. Y es muy curioso porque todo el mundo recuerda más el Conde Pátula que Danger Mouse. Pero es un spin-off de Danger Mouse. Sí. Ok. Y para mí la mejor adaptación de Van Helsing es la del Conde Pátula. La del Conde Pátula. Analízala. Y entonces la próxima vez hablaremos de el cine de vampiros en general. Ya no de Nosferatu ni de Drácula. No. Ya ese tema lo damos por... Bueno, tal vez hablemos de los otros Dráculas. Sí, quizás, obviamente. Pues, pero sí, hablaremos del cine de vampiros en general. Bueno, entonces, nada. Salud. Gracias por escuchar a los 3 o 4 que escuchen. A los 2 vampiros y 3 humanos que nos hayan escuchado.